Bueno, la presencia de la literatura en la ciudad siempre es importante porque muchas veces nos avasallan los escritores de afuera o que no conocemos. Siempre que conocemos literatura, nosotros particularmente estamos buscando e indagando las escrituras, las formas de ver a Medellín y sobre todo el papel valioso de nuestros escritores. Entonces, en esta especie de conversatorio vamos a hacer también una charla, una reflexión sobre lo que es escribir en Medellín, y esta primera pregunta va para cada uno de nuestros escritores invitados. Entonces comenzamos con el señor Saúl Álvarez. ¿Qué significa para ti escribir en Medellín? Buenas noches. Buenas noches. Escribir en Medellín, yo no creo que haya una diferencia muy grande entre escribir en Medellín o escribir en cualquier otra parte. Me parece que lo importante es escribir, y escribir en cualquier lugar implica vivir en él, vivirlo, sufrirlo, caminarlo, pasearlo, mirar su gente, mirar sus cosas, y vivir las aventuras que le propone a uno a cada momento la ciudad. Por lo tanto, es una aventura escribir en Medellín, y vivir en Medellín es una aventura que, por lo menos en el caso mío, intento vivir a diario, montando en bus, mirando la gente, sentándome en los cafés a mirar la gente, intentando sacar de cada encuentro, de cada mirada o de cada salida a la calle una historia de la ficción, de las ficciones que me propone la ciudad, o que me propone la gente que vive en la ciudad. Cuando decimos escribir en Medellín, puede ser con una especie de pleonasmo, pero es la persistencia del papel del escritor, de los narradores de nosotros, ¿cierto? Que es la ciudad, el ambiente, las preocupaciones que nos están aseteando constantemente. Es por eso, ¿cierto? Pero lo que dices es cierto. Un escritor escribe y refiere el lugar donde él habita, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, es la principal referencia. Bueno, Mauro, ¿qué significa para ti ser un escritor tan escondido, perteneciente al primer núcleo del nadaísmo, que lo dejaste, lo abandonaste, y que ahora estás muy metido en la ficción? Escribir en Medellín para mí fue el gran reto, y lo sigue siendo, porque yo hago literatura de ficción urbana, y en Medellín no hay tradición de eso. Entonces, la mayoría de la bibliografía que yo tengo en la cabeza es en inglés. O sea que yo pienso en inglés y escribo en castellano. Eso implica dificultades técnicas, que para mí la técnica es sinónimo de estilo. O sea, hacerle creer al lector de que eso es muy sencillo. 60 años después de empezar a escribir, miro a derecha e izquierda y sigue como careciendo la ciudad de esa literatura fantástica. La mayoría de lo que yo leo, lo leo en inglés. Entonces me tuve que ir a Nueva York para buscar un escenario para colocar la literatura que iba a escribir allá. ¿Ya? Ese es el gran reto de acá. Bueno, también para Rafa, que pertenece ya a otra generación ya más distinta. Miremos que hay 3 generaciones de Medellín que están narrando la ciudad, expresándole todo eso. ¿Qué significa para ti el oficio de escribir en Medellín? Bueno, yo creo que difiere un poquito de Saúl, en que yo creo que escribir en Medellín es distinto a escribir en otros lugares.
Lo que pasa es que yo por lo menos no he tenido esa oportunidad de escribir en París, en Barcelona, pues, mirando ahora la vida de Gabo y de otros que tuvieron pues, la oportunidad de escribir en París, en Barcelona, en México, en Medellín. Yo pienso que no es lo mismo escribir en México o en París que en Medellín. Ahora, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pues, pero sí pienso que no es lo mismo. Pero uno lee, por ejemplo, los cuentos peregrinos, que son cuentos bastante europeos de Gabo cuando estuvo allá bastante tiempo. Y ahora, si bien no he recorrido el mundo, sí he hablado con mucha gente que viene de otras partes y los he tenido incluso en mi casa, he tenido personas que vienen de otras partes del mundo y eso es como otra forma de uno salir, conversar con los de afuera. Ahora, la literatura urbana, pues decir hoy en día literatura urbana, pues no es decir mucho porque ya podría decir que en el mundo entero ya la literatura se volvió urbana. Ya incluso el que escribe en un pueblito apartado resulta que también eso es urbano. Ya la aldea, eso pues ese término de literatura urbana ya es algo que no sé, toda la literatura es urbana porque siempre estamos hablando de los buses, de las calles, de los edificios, así sea soñados. Ya no se leen cuentos por allá de una aldea así pues. Ahora, Medellín ejerce una poderosísima atracción. Uno que habla con gente de afuera o que viene, una poderosísima atracción para los que no son de Medellín. La tierra de Pablo Escobar, ve que por allá para uno es un sitio peligroso, para otro una poderosa atracción, pero resulta que no es una poderosa atracción solamente para los de afuera, también para los mismos de acá. Basta que uno salga de Medellín y uno puede ir a cualquier otra parte de la costa, pero a los días uno no ve la hora de volver acá. Entonces, esa poderosa atracción que esta ciudad ejerce, eso se refleja en la literatura. Ahora, mi temática pues son los barrios, pero tampoco hay una diferencia entre barrios y Medellín. Escribir hoy en los barrios de Medellín, escribir sobre Medellín. Ahora, toda la literatura, pues los cuentos y lo que yo he escrito, sí tienen esa marca, porque por lo demás es por lo que uno respira y donde uno vive y donde uno está, que es algo que atrae mucho a otros escritores. Y, bueno, no sé si te respondí la pregunta. Sí, hay un tema que ha aparecido aquí y es el término de ficción. Bienvenido, maestro. Lo acaba de mencionar Saúl y Mauro, y de todas maneras, cuando uno escribe uno bien, está intentando. En Medellín siempre nos hemos marcado por el construir una carrasquilla, que es muy importante. Está el problema de los nadaístas cuestionando todo esto, y también hay una época muy importante que fue unos 10 años donde se escribió mucho libro sobre la mafia. ¿De qué manera interrogan ustedes, desde qué punto de vista y qué temas les interesa sobre la ciudad? A ver, Saúl. Pues de los temas, yo creo que la ciudad en general es un tema. De ese tema digamos que se desglosan una serie de situaciones que se pueden convertir independientemente en ficciones. Mi interés principal es la ficción. Yo no sé cómo pueda sonar esto, pero a mí me llama la atención, prefiero, me gusta y quisiera vivir en la ficción. El encuentro con la realidad es esporádico. A veces la realidad me lleva a la ficción, pero en general mi situación con relación a la ciudad, con relación a los otros y con relación a lo que escribo está marcado por la ficción. ¿Por qué? Porque me parece que lo real, realmente en el punto en donde se dicen todas las cosas, en donde se plantean las historias, en donde se cuentan las cosas como sucedieron, en donde están las historias de todos los hombres y de todas las personas, es la ficción. La realidad las compone al amaño o a la posibilidad
del poder de turno o de la persona que lo cuenta. Entonces la ficción se convierte en un camino absolutamente importante para relacionarse con los otros. Si nos relacionamos en la ficción, nos estamos contando historias, y si nos estamos contando historias, estamos inventando personajes, y si estamos inventando personajes, estamos creando un mundo infinito. Entonces yo preferiría vivir en la ficción, intento hacerlo, no sé, de pronto lo logro, pero intento hacerlo con muchas ganas. Bueno, Mauro, has insistido mucho en que tú también haces ficción, pero hay dos libros tuyos, el de La Ladera y el de Posadita, que partieron de hechos contundentes en el 60, ¿cierto? Yo escribí dos novelas únicamente como anecdóticas. Pues me marcaron como en mi infancia, ¿no? La Ladera, que ha sido muy perseguida, sobre todo por los municipios, Fajardo y toda la gente no ha querido reeditar el libro. Y el crimen del fabricato, porque en esa época era único. El resto, o sea, 50 años de escritura, la he desprendido de la misma literatura. O sea, de bibliografía leída en otro idioma. O sea que para mí Medellín literariamente no representa nada. Un hotel o una oficina o cualquier cosa. Pero yo siempre tengo la imaginación afuera, en lo que leo o en otra cosa. O sea que yo vivo otra dimensión, además porque soy medio telepático. ¿Ya? Entonces, para mí la realidad es otra ficción y tampoco me la pregunto, ni la discuto, la escribo. ¿Ya? Ahora, lo complejo del asunto es imaginar literatura. Yo creo que ese término de imaginar daría para muchas conferencias, para muchos libros. Y pienso que es muy poco el escritor que imagina literatura. ¿Ya? Eso corresponde a otra dimensión. O sea, un poco parecido como lo de Borges. ¿Ya? Ahora, yo pienso que la gran literatura está arriba en inglés. Pues esto puede aparecer como muy ofensivo, ¿no? Pero la literatura latinoamericana generalmente es anecdótica, escaso, poca gente, ¿no? Tal vez Elizondo en México, ¿no? Borges abajo, Bioy Casares con unos pocos trabajos, Cortázar y ya. El resto es periódico. Y para mí el periodismo al día siguiente es palabra muerta. Ya. Muy contundente y muy despreciativo Sí, con la literatura. sí, pero así es. Es un concepto que hay que respetar de todas maneras, ¿cierto? Y va a crear muchos problemas. Y es por eso que siempre he tenido en contra el medio, porque no hago patria con la literatura, como los costumbristas. ¿Ya? O sea, que eso me diferencio del político y del deportista. Bueno, así es. Bien, Mauro, entonces hablamos con Rafael ya la misma pregunta, que nos importa mucho esa diversidad de conceptos donde cada uno un sabor vive la ciudad. Aquí el compañero Mauro nos habla de que Medellín es poca ficción, que es muy discutible todo eso, pero ahora no hay momento para eso, sino para dar el punto de vista de cada uno. ¿De qué manera Rafael asume la ficción en sus novelas? Bueno, yo pienso, aquí se ha mencionado la palabra ficción, yo siempre la pongo entre comillas y la imaginación. Para mí es más la imaginación, la ficción no es posible si no hay imaginación. Ahora,
yo sí sigo diciendo, esta ciudad es poderosa para escribir, pues nada, tendríamos que envidiarle a los ingleses, a los franceses. Y yo tuve la suerte, y para mí es una de las cosas maravillosas que me ha pasado, de ser editado 2 veces y reeditado por el mundo editorial de AFID. Uno de mis libros, que se llama Las tentaciones de Tánatos, con el fondo editorial de AFID, alguien decía, pero esto, pues porque sonaba como que estaba yo entrando a lo sicaresco. Pero ese alguien que analizó el libro dijo, hombre, pero lo importante del libro tuyo es que no caes en lo sicaresco, porque lo sicaresco hace una gran publicidad al que apretó el gatillo. Mío, tus cuentos no están basados en el que apretó el gatillo, sino el que está al otro lado, el caído. Bueno, eso yo no lo había visto en mis cuentos, porque tú sabes que uno no se ve, uno no se escucha a sí mismo, uno se escucha a través de otros. Y eso fue un concepto que me alegró mucho, porque me dijo, no, tus cuentos están con el caído, con el que está al otro lado de la boca fría del cañón del revólver. Ahora bien, la realidad acá, esa realidad tan cruda la salva la ficción y la imaginación. Pues incluso en este momento se me viene a la cabeza una frase de García Márquez que dice, eso lo ve uno y lo respira. García Márquez decía, en América Latina y el Caribe los artistas han tenido que inventar muy poco, porque aquí el problema es al revés, hacer creíble la realidad. Mire usted, hace unos días, hace 15 días, la moda, porque es como un mal endémico, ya una peste, tirarle ácido al otro por asuntos de faldas o asuntos, y se muere una persona. Mire que tirarle ácido a alguien y que se muera, y que no se murió por la quemadura, y no por lo que respiró e inhaló. Eso hay que ponerle imaginación. Si uno lo cuenta así, sale un cuento como el que leemos todos los días en el periódico que hubo. El periódico que uno lo hace así, destila sangre. Pero escriba eso y hágalo creíble. No se lo cree, pues eso no es creíble. Sale una cosa ahí absolutamente absurda, grotesca. Entonces ahí es donde el escritor tiene que poner la imaginación y la ficción para poder hacer creíble lo que no se puede creer, así haya sido real. Entonces esta ciudad todos los días nos presenta retos, así no miremos el noticiero, así no leamos el que hubo a la vuelta de la esquina, nos está dando un bombardeo continuo de cosas que no se pueden contar así porque no son creíbles, así sean de la realidad. Entonces el escritor de acá, de esta ciudad, tiene que hacer muy buen uso. Ahí sí que tiene que ser escritor, porque tiene que hacer muy buen uso de su ficción, de su manera de ficcionar y de imaginar, para hacer creíble una realidad que es tan cruda. Ahora, escribir en Europa, escribir en Suiza, pues qué pereza, pues digo yo, pereza vivir en Suiza, en Holanda, en Suiza, donde no pasa nada, pues lo pienso yo acá. No sé, de pronto pues tampoco es para, yo no he vivido allá, pero uno desde acá dice, hombre, pero si uno viviera, por ejemplo, en Holanda, donde por ahí hay un crimen, por ahí cada 2 años, y eso llena un periódico, me imagino yo que de pronto, no sé, no me imagino yo en esos sitios donde no pasa nada. De pronto pues son países que tendrán unos niveles culturales pues superiores a nosotros, pero imaginariamente siempre pienso, pero aquí no pasa nada sobre qué escribiría uno. Entonces sí, yo reivindico acá los términos de imaginación y ficción para poder hacer creíble esa realidad tan cruda que vivimos y que aquí en Medellín la vivimos a la vuelta de la esquina. Ahora, lo otro es que esa realidad cruda nos toque, porque hay quien ya no la ve. Porque alguien decía, creo que Italo Calvino decía que el infierno no es algo que está en otra parte, el infierno está aquí y lo vivimos todos los días conviviendo juntos. Hay 2 maneras de no vivir el infierno. Una de ellas es vivirlo y vivirlo tanto que no lo siente. Otra de ellas es mirar qué o quién
no es infierno, para acogerlo y darle espacio. Bueno, aquí nos metimos en un problema ya tal vez de conceptos de literatura, pero creo que ese camino es importante, porque digo lo siguiente: cuando uno está haciendo ficción, uno aparentemente piensa que está inventando, ideando. Hablemos de Borges, la multiplicidad de los espejos, el problema del otro. Si miramos a Poe, también la cuestión del otro, la cuestión de hechos inverosímiles, ¿cierto? Si miramos a García Márquez, vemos el tema del tiempo, la multiplicación y la cantidad de aurelianos, la cuestión de remedios levitando, y ese concepto de cada uno que tiene a través de la ficción, que cada uno elabora, ¿cierto? Pero resulta que si los miramos a cada uno, vemos que Poe, los cuentos, esa ficción que está haciendo, es una ficción a partir de noches de droga, de opio, de cocaína, que lo llevan a inventar y evadir el mundo. Es una lectura posible de Poe. Si miramos a Borges, miramos que esa cuestión con el espejo que él maneja, esa cuestión de decir que el acto más horrible del hombre es multiplicarse, pues tener hijos, ¿cierto? También miremos la cuestión de él con la cuestión de la Edad Media, con la cábala y todo esto, ¿cierto? Y si miramos a García Márquez, miramos también que lo que hablamos del concepto de realismo mágico, que es como ficcionalizar un mundo de la costa que lo expresa a los costeños, ¿cierto? Pero uno ve que dentro de esa ficción de cada uno siempre hay una parte de realidad que cada uno maneja. Lo digo por lo siguiente: alguna vez entrevistando a una hermana de García Márquez, y ella decía: yo empecé a leer 100 años de soledad, pero no a seguir leyendo porque es la historia de la familia. Yo ya sabía eso. Cuando le preguntan sobre el amor en los tiempos del cólera, me dicen: no, eso es muy fácil, es la historia de mi papá y mi mamá. Entonces la pregunta para cada uno de nuestros escritores, empezando por Don Saúl, es lo siguiente: ¿qué tanto dentro de ese concepto de ficción que manejas, qué tanto hay de ese yo que es el que está escribiendo? ¿Hasta qué punto? La otra conversación te decía esto, que me interesa mucho el tema: ¿hasta qué punto llega uno y se desnuda en la escritura? ¿O uno está evadiendo ese yo? ¿O cómo lo está escondiendo para hacerlo creíble? Me voy a devolver un poquito a lo que decía Rafael. Yo no creo que haya lugares en el mundo en donde no pase nada. Siempre pasa algo. Yo creo que una de las cosas que diferenció a García Márquez del resto, para hablar pues de García Márquez, es que García Márquez tenía una mirada distinta de las cosas. Él veía más de lo que los otros ven, o lo veía distinto, y tenía la posibilidad de contarlo. Pero eso no descarta la escritura de los otros, ¿cierto? No. Ah, bueno. Y tenía, no, absolutamente, no, eso es una manera de hacerlo, pero lo veía distinto a lo que los otros ven, y con absoluta seguridad en sitios o en historias en donde no pase nada, no haya muertos, no haya sangre, con absoluta seguridad hay una historia que vive la gente, hay una historia que sufre la gente. En algún momento, en alguna conversación, yo le decía a Víctor que me parecía que todo el mundo tenía sus ficciones, todo el mundo se cuenta sus historias, no hay una persona en esta sala que no sueñe, todo el mundo sueña, todo el mundo se cuenta sus historias. Lo que sucede es que hay unos que tienen la capacidad, que tienen la disciplina o que tienen las ganas de contar esas historias. A la otra cantidad de gente no las quiere contar y no las cuenta, pero hay otros que sí las cuentan. Esa es la diferencia. En lo que yo escribo me sucede una cosa muy particular, y es que yo no busco en ningún momento en los textos que escribo encontrar un final.
En general las cosas que escribo se quedan, por llamarlo de una manera coloquial, se acaban como algunas películas, se acaban en punta. Uno no sabe qué pasa. Y uno no sabe qué pasa y el espacio queda abierto precisamente para que quien lo lea se invente el resto. Ese es un ejercicio literario, sentarse a leer una historia y empezar a pensar o empezar a imaginar cómo podría ser otro final, cómo podrían ser otros finales u otros personajes, a partir de una historia dada. Pero eso es con lo que tiene que ver, digamos, más con la relación de quien escribe y de las cosas que tiene alrededor. En cuanto a lo que me decías, yo creo que uno solo puede escribir, pues, por lo menos es el caso mío, pues no puedo hablar sino por mí, uno escribe sobre lo que conoce, sobre lo que ha visto o sobre lo que le interesa. Y lo que conoce, lo que ha visto y lo que le interesa está en uno. Así pues que yo creo que uno en cualquier texto, en cualquier novela, en cualquier cuento, yo creo que la inversión o la presencia del autor es absolutamente presente, ¿cierto? Eso es total. Es total porque así no sean sus vivencias narradas literalmente, hay un conocimiento del desarrollo de esas situaciones y hay una integración con los personajes que hace que sea lo que uno vivió. Por ejemplo, en estos días, pues volviendo a García Márquez, leí El rastro de sangre de la nieve. Y hay una parte de ese cuento que sucede en París. Y él narra que se equivocaba al parquear el carro en un lado de la acera o en el otro, y lo partieron. Narra los 9 pisos para subir a la habitación fría, a esperar pues para poder entrar a la clínica donde estaba la esposa muriéndose y esas cosas. Y para mí eso es absolutamente, es lo que García Márquez vivió cuando estaba escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. Él no tenía carro en ese momento, pero eso es una situación, digamos, normal en París. Pero subir los 9 pisos, llegar a la mansarda, donde no cabía sino una cama, eso fue lo que él vivió cuando estaba escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. Entonces, me parece que en ese cuento hay una muy buena parte, por supuesto, que es una invención, digamos que es un argumento que le da el hilo a una serie de situaciones vividas. El argumento puede ser una invención, pero el hilo de las situaciones vividas, me parece a mí, es lo que uno sabe, lo que uno conoce, lo que uno ha vivido. Y ahí es donde está el talento, en hacer que unas cosas se mezclen con otras y parezcan verdades. Lo importante no es que la ficción parezca realidad, eso no es lo importante. Lo importante es que la ficción sea creíble. Realidad o no, es que sea creíble. Y en ese caso es absolutamente creíble porque tiene una serie de referentes y una serie de puntos de vista que son reales, pero están escritos en un contexto distinto. Bueno, Mauro, que es el chico rebelde aquí, Mauro, parte de ese realismo sucio, por decirlo así, de escribir la cárcel y un asesinato, y últimamente escribió un libro muy lindo, hay un capítulo publicado que se llama Virginal. Yo creo que cada opinión mía va a crear problemas, pero así soy, ¿no? ¿Qué tanto, Mauro, qué tanto hay? Hace por lo menos 15 años no leo literatura. Primero. Segundo, me di cuenta que el inconsciente colectivo mío tiene literatura para que yo escriba el resto de mi vida. Lo complejo del asunto es tentarla y que me dé por escribir. Ahora, yo sé que el tema lo amarro con la primera frase que escribo
del final